A lo mejor ustedes no lo ubican, pero en realidad sí lo ubican, porque cuando han pasado por los puestos de revistas, estamos bastante seguros que han visto muestras de su trabajo, quizá en algún momento algún miembro de su familia, el papá, el abuelito o el tío que nunca falta, tenía parte de su trabajo ahí escondido o fuera de los ojos curiosos de los más pequeños de la casa. Y bueno, indudablemente todos de un modo u otro estamos relacionados con el trabajo de este personaje y su apellido. Les aseguro que cuando se los digamos y comencemos a platicar con él, van a decir, wow, es esta persona. Estamos hablando con Basaldúa y que es conocido aquí en este mundo de los cómics y estoy casi seguro que fuera también por estas famosas chicas Basaldúa. Y bueno, te doy las gracias por haber aceptado la invitación aquí de Tinta Café y aceptar participar en la primera emisión de este Editorial Fest, que es una serie de conversaciones con personajes del mundo editorial, libros, novelas, revistas y, por qué no, también cómics. Muchas gracias por haber aceptado. ¿Quién es Jan Basaldúa? ¿Cómo inicias en este mundo del noveno arte y más aquí en México? Que bueno, sabemos que no es fácil, es prácticamente una tarea titánica. Todo aquel que quiere dedicarse a esta labor aquí en México. Pues sí, en efecto, es una carrera es muy difícil, muy absorbente. Este, yo empecé hace más de 30 años, de hecho, y sigo aprendiendo hasta el día de hoy. Siempre me he exigido mucho y realmente no me considero un gran maestro al lado de veras grandes para mí, ¿verdad? Aunque muchos se refieren a mí como maestro o maestra en esta época, ya que, bueno, pues mucha gente me conoció todavía como Oscar Basaldúa, ¿no? Y agradezco mucho a los que han guardado respeto en ese sentido para mi persona. Yo, como dije, empecé hace 30 años, poco más de 30 años en un estudio del maestro Sixto Valencia, donde llegué y me enlisté como uno de sus colaboradores y ayudante principiante. Sixto Valencia, para los que no estén familiarizados, pues fue dibujante de este personaje icónico del cómic mexicano que es Mini Pinguín, o Pingüín, como le dicen a otros. Y bueno, haber trabajado con él, me imagino que te llenó de, ahora sí, muy aparte del aprendizaje, de infinidad de experiencias. ¿Qué es lo que podemos decir, plasmas en tu trabajo de lo que aprendiste con él? ¿O qué es las enseñanzas más que valoras más a su lado que te han ayudado en tu carrera? Bueno, el maestro Sixto me acogió en su estudio y realmente siempre se viviría agradecida de ello porque gracias a eso pues yo soy lo que soy el día de hoy. El maestro Sixto era más que un maestro, era un excelente guía. El maestro Sixto nos enseñó, bueno, en específico a mí, a ser muy profesional siempre, a buscar, pues, ser un mejor artista y y aprender de grandes artistas. Yo recuerdo que de las primeras veces que yo llegué a ir a su estudio, él llegaba con copias de Neil Adams, de recortes de periódicos, de tiras de periódicos que Neil Adams había hecho hace varios años. Y me lo ponía, me lo puso así enfrente, cópialo. O sea, Neil Adams fue el primer artista al que yo copié.
yo creo que de ahí nació mucho mi estilo realista. Bueno, en realidad yo siempre seguí mucho los estilos realistas. Y pues de ahí empecé. Ese fue mi primer, pues enseñanza de parte de él. Y bueno, sobre la marcha, pues ya iba aprendiendo porque yo le ayudaba a trazar, por ejemplo, el Memín Pingüín, proyectándolo de su mismo dibujo, de los dibujos que él había hecho del Memín en tono sepia. O sea que podríamos decir que parte de tu formación fue autodidacta, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Y la mayoría de los artistas, si no es que todos somos autodidactas, es más que nada, yo lo que he visto ahorita a la fecha ya son artistas más actuales los que no son tan autodidactas, que son estudiados, que han estudiado alguna carrera en España, por ejemplo, o en Europa, y llegan y trabajan en estudios de animación, como el caso de un artista que me gusta mucho, que se llama Olivier Coipel, un francés, y él, hasta donde tengo entendido, estuvo trabajando en un estudio de animación antes de entrar a dibujar cómics, etcétera, ¿no? Hay muchos artistas así, que recibieron educación, pero aquí en México, todos, hasta donde tengo entendido, fuimos autodidactas. Ok, bueno, entonces trabajas durante pues, bastante tiempo con el maestro Sixto Valencia y en algún momento, pues, Jan Basaldúa da el brinco de Memín Pinguín al que será, considero, tu trabajo más reconocible, que es las famosas portadas de estas historietitas cómicas muy propias de nuestra idiosincrasia. En cómo se da esta transición, te dicen, oye, ¿sabes qué? Puedes hacer esto, tú, tú te encuentras ante este trabajo así de manera fortuita. ¿Cómo se da esta transición de estar colaborando en Memín Pinguín al estar haciendo estas portadas que, sí digo, pues te han marcado, te han hecho así una persona, un nombre reconocible? Bueno, no fue así, no fue que yo saliendo del estudio del Maestro Sixto a los 3 años que estuve con él, me salí, no fue irme a hacer ya las portadas que todo el mundo conoce, de las chambeadoras y las bellas, de noche. No fue así, mucho tiempo estuve dibujando historietas, primero en una editorial Ragul, es una editorial muy pequeña que existía en aquel entonces. Después entré a editorial Vid, haciendo un par de tomos de La Bestia, del especial de La Bestia, y etcétera, uno de King Cobra, etcétera. Luego pasé por Egea, también hice varios tomos de distintas historias, Guerreros del Asfalto, varias cosas. Y fue en Egea donde me empezaron a solicitar algunas portadas, pero muy pocas. Fue en realidad cuando ya llevando más carrera, más conocimiento en dibujo, fue que fui a la editorial Mango y Tucán, de propiedad de los hermanos Flores, y fue ahí donde, pues, de hecho, antes de hacer las portadas, primero hice con ellos un par de tomos, y Jaime Flores fue el que me dijo pues, que tenía un proyecto para una historieta que se llamaba Bellas de Noche, y quería pues que yo le dibujara las portadas porque le gustaba mucho cómo hacía yo a la figura femenina en páginas, en interiores. Para entonces yo ya traía ese estilo más en las mujeres, más fratesco, más de mujer más voluptuosa, más pues como todo el mundo la conoce, ¿no? Este,
etcétera, ¿no? Y fue ahí que empezó a nacer. Después de Bellas de Noche vino Chambeadoras con Germán Flores y pues hicimos la dupla con José Silva, un estupendo colorista que respetaba mucho mi trazo y y pues así fue que nacieron las chambeadoras y Bellas de Noche. Y fíjate que ahorita lo que estás comentando es precisamente, creo que lo que hace reconocible el trabajo, o sea, tu estilo es bastante, o sea, se distingue, destaca, como tú mismo lo acabas de decir, este diseño de mujeres voluptuosas, pero aparte también hay algo que, bueno, no sé si fue adrede, o sea, que tú lo hayas sugerido o tú en el momento de dibujar, o así las planeaban, que las portadas, muy aparte del título y de la temática, tienen mucha picardía las portadas. O sea, independientemente de que sabemos que son de esas temáticas eróticas ligeras, la portada per se tiene picardía, tiene humor que me imagino que después quisieron imitar en la competencia, no sé si llamarla así. De Entonces, hecho, sí, a raíz del éxito que tuvo estas revistas de Bellas y Chambeadoras, sí hubieron varias editoriales, específicamente en Egea, y otras editoriales más chiquitas donde intentaron sacar copias de las revistas. Solo que, bueno, cuando esto sucedió fue cuando ya se saturó el mercado y todo empezó a venir abajo, además de que ellos trataban siempre de subir. Si yo ponía a una mujer, pues con cierto, bueno, yo siempre he dicho que yo siempre buscaba un gusto no vulgar, que no fueran vulgares, sino que fueran simpáticas, que se luciera la mujer, sí, como una imagen bella, pero simpática, que te hiciera reír, no que te hiciera pues mirar para otro lado, ¿no? Porque fuera algo desagradable, que fue lo que ya sucedía con las imitaciones. sí, Este, porque... Ajá, continúa. yo siempre que trabajaba las portadas buscaba eso, buscaba eso. Yo aprendí mucho de composición de portadas del maestro Rafael Gallur, pero también de grandes maestros como Norman Rockwell y como mencioné hace poco en mi Facebook personal de Jill Elgrin, bueno, Fraceta sobre todo, ¿no? Pero fue como meter en una licuadora a Fraceta, a Jill Elgrin, a Norman Rockwell, a Gallur, etcétera, y lo que salió, pues fui yo, fue esa línea de mujeres, ¿no? Que gustaba. Pero precisamente ahorita lo que tú estás diciendo de las influencias que metiste y que dieron como resultado tu estilo para estas portadas, es que eso es lo que ha, yo creo que elevado estas portadas, porque si eliminamos la tipografía de los títulos y todo esto, quedan imágenes que parecen pin-ups. O sea, que si las tuvieras en un tamaño, digamos, póster, las puedes enmarcar y las puedes colgar y realmente, o sea, tienen calidad, ¿no? Entonces, pues esta mezcla, esta mezcolanza, como tú dices, pues arrojó buenos resultados y el hecho está en que, pues si mal no tengo la información, eh, hubo, creo que ya terminó una campaña en Kickstarter para un libro, ¿no? Que recopila parte de tu trabajo para estas publicaciones. Sí, de hecho es una reedición del primer libro que salió hace 8 años, me parece, de Bellas y Voluptuosas se llama. Es una reedición corregida y aumentada, literalmente. De hecho, aprovecho para agradecer a todos los que nos ayudaron, a Jorge Tobalín, a Eli y a mí, me refiero a la gente de Comicase, para lograr la meta, ¿no? Porque pues siempre es un arriesgue cuando uno pone un proyecto en Kickstarter, ¿no? Como que dices, bueno, pues a ver si chicle y pega, ¿no? Y pues sí, sí pegó y pegó muy bien, de hecho.
Entonces, pues sí, yo agradezco mucho a la gente que nos ayudó. Y sí, ahí vienen las imágenes, como bien dices, ya sin los títulos, sin las letras, pues ya a manera de pin-ups, en efecto, vienen varias, ¿no? Desgraciadamente no vienen muchas que yo quisiera, porque yo no cuento con los originales. Mucha gente cree que nosotros guardamos los originales y no es así. Los originales se entregaban a la editorial y se los quedaban ellos. Entonces, pues nosotros los artistas no nos quedamos más que con el cobro, con el cobro. Las imágenes que van a salir en este libro, la mayoría son la misma que en el anterior libro, porque repito, es reedición, y son escaneos de los originales, a los que yo pude tener acceso en aquel entonces. Todavía recuerdo que los pedí prestados a la editorial y me los prestaron, los escaneé y esos fueron los que usamos. Déjame preguntarte algo. Ahorita tú dices, bueno, gracias a todos los que colaboraron, ayudaron, apoyaron en pues esa propuesta en Kickstarter. ¿Tú crees que sin este tipo de iniciativas hubiera sido posible sacar una reedición de tu libro? No, definitivamente no hubiera sido posible, porque la inversión es bastante fuerte la que se requiere. No, imprimir un libro así no es nada económico y pues ninguno de nosotros es millonario, ¿verdad? Entonces, casi No, la te mayoría. pregunto esto porque tú crees que solamente hubiera sido difícil o imposible por la cuestión económica o también difícil para convencer, no sé, a alguna institución, algún, no sé, organización que apoyan este tipo de iniciativas culturales. ¿Hubiera sido también fácil o hubiera habido obstáculos de, oye, ¿sabes qué? Te quiero convencer para que me ayudes a reeditar este libro? Porque también yo creo que existe ese cierto prejuicio hacia este tipo de trabajo, ¿no? Claro. Sí, porque, bueno, yo creo que hubiera sido difícil que una empresa privada se hubiera interesado, sobre todo en México, sobre todo en México, sobre todo y también por la temática que tiene, porque pues es una temática que no es para niños, ¿no? Claro. Es con un contenido, pues, erótico, sexual, ¿no? A mi manera de ver, de buen gusto, ¿no? No, te repito, ¿no? Que yo buscaba esa parte, ¿no? En las imágenes. Pero sí hubiera sido muy, muy difícil sacarlo de otro modo, por eso estamos muy contentos de haberlo logrado de esa manera, ¿no? De hecho, es entre comillas una reedición, porque hace 8 años fue una edición de un tiraje muy, muy bajo. Fueron como ciento y tantas copias, porque fue lo único que se logró conseguir de dinero para imprimirlo. Por eso aún recuerdo que mucho antes de sacar el proyecto de Kickstarter, mucha gente en las convenciones me preguntaba sobre el libro, ¿no? Me decía, oiga, maestro, pero no tiene su libro de bellas y voluptuosas. Le digo, no, es imposible. O sea, la gente, esos ciento y tantos que lo compraron hace 8 años, ninguno lo va a soltar. No. Y si lo suelta, Ninguno yo lo va creo a que ya lo soltar. cotiza demasiado, ¿no? Exactamente. Entonces, ahorita lo que se pretendió fue hacer un tiraje significativo, que es de 1 millar de copias, y pues eso solo se iba a lograr con un apoyo de mucha gente como fue así, ¿no? Yo creo que iniciativas así son de aplaudir porque independientemente de lo que tú mencionas, de que es contenido erótico, es algo que es muy propio aquí de nosotros los mexicanos. Este tipo de cómics, este tipo de historietas, con ese contenido, pues, soft, erótico, si lo podemos llamar así, Ujú. pues han acompañado pues, a generaciones, ¿no? O sea, no hay que olvidar que incluso también el libro vaquero, el libro policíaco tenían ese contenido así de la muchacha que se veía bien en tal viñeta, este
tipo de cuestiones. Entonces, pues es bueno que de alguna manera estas iniciativas ayuden a conservar este tipo de arte que es muy propio de nuestra sociedad. Claro. Sí, que no se muera, porque realmente el tiempo en ese sentido, pues se lleva todo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos maestros que ya partieron, algunos de mis maestros, como mi maestro Sixto Valencia, que en paz descanse, pero aparte de él, maestros que yo estimé mucho, como Ángel Mora, el maestro Juan Alba, Antonio Gutiérrez, son maestros que la mayoría de los jóvenes no saben ni quiénes son. Y pues ¿por qué? Porque como bien dices, ¿no? Aquí yo siempre crecí viendo que la historieta era muy mal vista. Hasta la gente pues, le daba pena mostrarla, ¿no? En mi casa, por ejemplo, mi familia no me permitía meter, cuando yo era niño, no me permitían meter ese tipo de revistas a mi casa. O sea, era así como que, ay, no, qué naco es eso, ¿no? Que no. Como para los vaguitos, ¿no? Exactamente, como para la gente de la prole, o no sé, ¿no? No sé, algo muy mal visto, ¿no? Pues de hecho hay este tipo de revistas chambeadoras, se asocia mucho que son como para los obreros, el campesino, el de barrio, ¿no? Pero sorprendería saber que muchas veces de las personas que las consumen, pues son licenciados, abogados, gente. Bueno, yo en las convenciones me he topado ese tipo de gente, justamente, ¿no? Gente pues de un buen nivel educativo y que me dice, ay, maestro, es que la verdad es que yo compraba las revistas solo por sus portadas. Dice, y luego ni las leía, pero me pasaba y decía, ay, qué padre, y me sacaba una sonrisa y lo compraba, ¿no? Fíjate que Sí, esto perdón. me lleva a una cuestión que ahorita me salta la duda. Bueno, tú te ofrecen el hacer las portadas y obviamente el dibujante pues es profesional ante todo y dices, no, tomo el trabajo que me están ofreciendo. Pero por otro lado también está quizá un choque con lo que él cree. ¿No te conflictuaba a ti el estar haciendo este tipo de trabajo y decir, híjole, me he esforzado, he, he aprendido, me he superado y termino haciendo portadas para este tipo de títulos? ¿No había algún conflicto ahí en Jamba Saldúa entre su profesionalismo como artista y lo que él pensaba como individuo? De hecho, sí. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque sí, tienes toda la razón. Porque, pues, como mencioné ahorita, yo vengo de una familia pues, que veía mal eso, ¿no? O Ajá. sea, una familia que lo veía como corriente, ¿no? Y mal visto, ¿no? Mi mamá, inclusive, en paz descanse, me acuerdo que en aquel entonces, cuando yo tenía cierta fama, me decía, ay, hijo, pero ¿no podrás dibujar otra cosa? Que se veía ahí en casa cuando todavía vivía con ella, dibujando portadas de ese tipo, ¿no? De mujeres así bien señonas y bien voluptuosas. Y sí, era como un conflicto interno que sí tenía yo, la verdad. Porque de hecho yo me dediqué a dibujar cómics, en realidad. Yo siempre soñé dibujar cómics. Yo crecí de niño comprando los cómics de Editorial Novaro, de Conan, de Superman, El Hombre Araña de novedades, etcétera, ¿no? Y yo siempre soñé con dibujar cómics, ¿no? Pero no sabía que era tan difícil, porque realmente pues sí me llevó muchos años trabajar ahora en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, no, en parte fue porque no lo busqué, porque como llegué a un punto en el que pues ya podía vivir de eso, yo hacía muchas portadas a la semana, porque eran, no sé, como 4 o 5 portadas semanales las que hacía, y vivía bien.
y entrar a Estados Unidos, pues era un show, porque mandabas muestras y te pedían más muestras y te pedían más y más y más y más. Pues, la verdad es que yo no tenía tiempo de ponerme a hacer muestras, ¿no? Por ejemplo, en el 2000 yo fui a San Diego Comic Con llevando unas muestras de Batman y les gustó, pero me pidieron más muestras que nunca tuve tiempo de hacerlas. Nunca tuve tiempo de hacerlas y fue por eso que fue muchos años después que entré. Ahorita que mencionas esto, lo de que tú querías dibujar cómics, pero nunca te habías imaginado lo azaroso y lo pesado del proceso, pero bueno, se da. ¿Cómo se da esa transición? O sea, ¿cómo pasamos de dibujar las chambeadoras a colaborar en Spider-Man con Brian Michael Bendis, si mal no recuerdo? Sí, bueno, es por una poderosa razón. El hecho de que yo aprendí a dibujar como dibujaba las mujeres, porque yo no nada más aprendí a estudiar mujeres, a dibujar mujeres. Yo siempre fui apasionado de la anatomía humana, del dibujo de la anatomía humana, y la estudié toda mi vida. De hecho, hasta el día de hoy la sigo estudiando. Porque es una maravilla, me encanta a mí el cuerpo humano, etcétera. Entonces, yo sabía cómo construir un cuerpo tanto femenino como masculino, y además crecí copiando a Neil Adams, como dije hace un momento, y a otros artistas, como obviamente Frazetta, a John Buscema, a John Barney, etcétera, a varios americanos, ¿no? Aprendí mucho de ellos para mover la figura. Estudiaba mucho este libro famoso de John Buscema de cómo dibujar al estilo Marvel, que muchos conocen, que es una maravilla de libro, etcétera, ¿no? Entonces, no, ahora sí que, como he dicho también en otras partes, no fue por mi chula cara que me dieran el trabajo en Marvel, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Sino porque sabía dibujar, sabía, tenía un cierto conocimiento, y digo cierto porque todavía estaba lejos de llegar a niveles de grandes maestros, ¿no? Pero sabía cómo dibujar un cómic. Tú mencionas muchos, los nombres que mencionas son de dibujantes, pues ahora sí que podríamos llamar clásicos, y eso se nota mucho en tu estilo de dibujo. Aparte de Marvel, ¿para qué otras editoriales en Estados Unidos has trabajado? Bueno, antes de llegar a Marvel estuve un corto tiempo en DC Comics, dibujando Suicide Squad, y también antes de entrar a estas dos empresas grandes, estuve en una pequeña empresa haciendo un cómic de Evil Dead, una película ochentera que salió pues en el cine, ¿no? Que se llamó aquí El Despertar del Diablo, algo así. Es correcto, sí, donde sale un personaje que pues es muy conocido, que se llama Ash. Aprendí mucho, a pesar de que tuve un amargo final en ese editorial porque me peleé con el editor de ahí. Me divertí mucho cuando hice Evil Dead. Era muy divertido dibujar a las aventuras de Ash en cómic, y aprendí mucho ahí a hacer que mi dibujo expresara mucho más. Y eso me ayudó mucho para cuando entré a DC Comics, pues me llamé la atención. En aquel entonces fue gracias a eso que me invitaron al Artist Workshop de ese año, y fui a Burbank, California. Tuve la fortuna de estar allá 10 días en las oficinas de DC Comics, que están en Burbank. Ahí tuve el honor de conocer a Jim Lee, etcétera, ¿no? Pues he tenido muchas cosas muy, muy, muy gratificantes.
También por ahí nos enteramos que no solamente has trabajado para Estados Unidos, sino que has tenido oportunidad también de que tu trabajo sea valorado, ahora sí, cruzando como dicen popularmente, cruzando el charco, que has trabajado para editoriales en Europa, si mal no De, está. de- de hecho, sí, aún antes de entrar a la editorial que mencioné, que con la que hice Dead, estuve un par de años trabajando para la editorial europea francesa que se llama Humanoids, en donde hice un par de tomos. Este, pero la verdad fue algo sumamente desgastante para mí. Agradezco mucho porque aprendí mucho de parte de ellos, de los editores. Pero fue, hijo, mucha presión para mí. Porque el tipo de arte que ellos manejan o historieta que ellos manejan o cómic, este, es diferente al que yo había estudiado toda mi vida. Como mencioné ahorita, yo estudié mucho el cómic y a los grandes maestros del cómic, de los superhéroes, pues, de mover la figura, la acción y todo eso. Y llegó a Europa, y no porque yo lo buscara, sino porque me buscó a un amigo que trabajaba para ellos, que habían visto mi trabajo en la red y les interesaba, ¿no? Que si podía hacer unas muestras junto con el color de Iván Santillán en aquel entonces. Y fue ahí que empecé a hacerlo. Estuvo bien, pero híjole, fue muy desgastante, muy desgastante. Yo fui feliz cuando ya me fui a Estados Unidos a trabajar. En, ¿De qué manera es desgastante? Bueno, es sabido que en Europa lo ven más como un arte, todo lo que es esto del cómic. En Estados Unidos es una industria, entonces son como dos posturas diferentes, contrapuestas. Pero ¿en qué sentido fue desgastante? ¿Las exigencias artísticas, las exigencias de la editorial? Eh, Las, ¿En qué es las, diferente con Estados Unidos? las exigencias artísticas son mucho más altas. Son Ah, mucho más altas. De hecho, si tú te das cuenta, la mayoría de los artistas reconocidos ahorita en Marvel o en DC son europeos. Son como Olivier, es francés, Pepe Larraz es español, Jorge Jiménez igual es español, etcétera, ¿no? La mayoría, y es porque traen otra visión, una visión mucho más elevada. Es como el cine. Yo siempre lo comparo con el cine, ¿no? Tú ves el cine de Hollywood y es más espectacular, es más, entretener, sin tener a veces mucho que ver la historia, por ejemplo, o la composición de encuadre. Ahora ya un poco más, pero antes no tanto. Pero en Europa sí buscan más la parte artística, en efecto. Es entonces, como dije, yo llevaba mucho el aprendizaje americano y obviamente el mexicano, porque pues yo finalmente crecí dibujando en México. Y obviamente sí se me pegaron el estilo mexicano, el estilo que aprendí yo, por ejemplo, con el maestro Sixto de narrar una historia. No, ese estilo que yo aprendí, pues cuando lo intenté aplicar en Europa, no gustó. Me dijeron, no, es que sabes que esto no está bien. Esto, por ejemplo, me decía Fabriz, mi editor en aquel entonces, mira, esto es una figura bonita, pero no me dice nada. Haz de cuenta, o sea, es un dibujo bonito, pero no dice nada. Entonces, no, o sea, vuélvelo a hacer. Y así, etcétera, ¿no? O esta toma, no tiene nada de profundidad, o sea, nada más son dos figuras o tres figuras hablando, pero no dice nada, etcétera, ¿no? Y pues yo no entendía, ¿no? Yo decía, bueno, pero está bien anatómicamente, está bien dibujado, ¿qué está mal? Entonces, en todo eso me quebraba la cabeza. Ahora ya a estas alturas ya lo entiendo perfectamente. Puedo decir que he incrementado mi nivel artístico
bastante, pero en ese punto no, me quebraba la cabeza, ¿no? Y fue gracias a Omar Ladrón quien me metió a una vez. Omar Ladrón es un artista mexicano también, pero que vive en Estados Unidos, que me trataba de explicar esa parte, ¿no? Me dice, no, mira, Oscar, es así, asado, pero es casi como hablar en chino. Sí, ¿no? Bueno, también el que no te hayas desesperado, porque me imagino que cuando, ante estos comentarios, sí llega un momento en que quieres tirar el lápiz, ¿no? Y decir, no, ¿sabes qué? Yo no entiendo y ahí le paramos, ¿no? De hecho, lo hice, pero pues, la necesidad me ganaba también, ¿no? No tenía muchas opciones. Entonces, pues sí, pues seguía intentándolo una y otra vez. La segunda novela que hice con ellas, pues sí fue titánico terminarlo para las dos partes, tanto para mí como para ellos, porque ellos tampoco entendían por qué no les entendía yo, ¿no? Y fue el último trabajo que hice en Europa. Después de ahí fue que ya me fui a Estados Unidos y fue donde empecé a hacer el cómic de Bill Dead. Ya no hay posibilidades de, o ya no está en por ejemplo, en los planes futuros de Jan Basaldúa volver a trabajar en Europa. Eh, sí, podría hacerlo, sí, claro que sí, pero no preferiría seguir trabajando en Estados Unidos. Eh, ¿Qué hay ahorita en el futuro trabajando en Estados Unidos para ti? ¿Estás Bueno, trabajando en algún título ahorita? sí, ahorita de momento estoy trabajando en un título que no puedo decir Ok. por obvias razones. Bueno, no son obvias, es porque Marvel no me permite decirlo hasta que ellos lo mencionen, ¿no? Puedo decir mi anterior trabajo que hice, que terminé hace casi 2 meses, que son un par de tomos que hice para Star Wars, la serie regular, en los que la verdad es que yo siento que quedó muy, muy, muy bonito esos tomos. Ojalá les guste a la gente que los vea, pero sí, el trabajo que en este instante estoy haciendo, no puedo decirlo. Claro, claro. Bueno, ya para finalizar esta pequeña conversación, una pregunta que yo creo que está en la mente de todos los que crecimos, y me incluyo viendo tus portadas de chambeadores. ¿Se puede hablar hay en el porvenir o en el futuro un regreso de Basaldúa a lo que lo vio nacer, a las portadas de este tipo de revistas? Aunque sea de manera limitada o como un homenaje, ¿podemos hablar de un regreso a las chambeadoras? Es difícil, las editoriales de historieta mexicana ya no existen prácticamente o se dedican, la verdad no sé, hasta la fecha si la editorial para las que yo las hice todavía existen, que son Mango y Tucán, ni sé si existen. La última vez que supe de ellas, que fue hace varios años, pues hacían puras reediciones, ¿no? Y el equipo con el que yo hacía esas revistas, pues ya es muy difícil reunirnos, ¿no? Yo podría hacerlo, sí, podría hacerlo, pero José Silva, por ejemplo, no sé ni dónde esté, no tengo ni manera de contactarlo, que él era el colorista pues que más me gustaba, ¿no? Con el que hacía una excelente dupla, ¿no? Hice duplas con varios artistas muy, muy, muy buenos, como Iván Santillán, etcétera, pero con José Silva fue él con el que más disfruté hacer estas portadas. ¿Algún proyecto, idea personal que te gustaría ver plasmado más adelante o que te gustaría llevar a cabo después, no sé, de algún tiempo que hayas trabajado con editoriales? ¿Alguna idea que ande ahí en la cabeza de Jan Basaldúa que le gustaría ver publicado? Sí, de hecho tengo varias ideas rondando en mi cabeza, pero no, lo que no tengo es ni tiempo para ponerme a escribirlas, ni y más bien quiero o quisiera hacer una dupla con algún escritor,
con algún escritor con cierta experiencia, para concretar algunas ideas que tengo, y pues ver qué sale, ¿no? Claro que sí, me gustaría hacer la famosa historieta de autor, ¿no? O cómic de autor, una novela gráfica o algo así, me encantaría, claro que sí. Bueno, Jan, algunas palabras finales con las que quieras despedir esta pequeña plática o algún consejo para ahora sí, las nuevas generaciones que piensan que esto de hacer cómics es pan comido, pero ya cuando ahora sí ven la de veras, diría una frase, van a llorar, pero lágrimas de sangre, no sé, algún consejo, algunas últimas palabras con las que quieras terminar. Pues sí, bueno, a los jóvenes que estudien mucho, que nadie les va a dar trabajo solo por lástima, o por suerte, o porque les caen bien. No, necesitan aprender a dibujar un nivel muy alto para, si pretenden, por ejemplo, entrar a editoriales como la que trabajo yo, Marvel o DC. Es una exigencia bastante alta. Que estudien mucho, que copien mucho. Yo siempre, es uno de mis consejos más recurrentes, que siempre copien a artistas, sobre todo obviamente cuando estás empezando. Y que sean pacientes, porque por ejemplo, yo siempre menciono, ¿no? Cuando yo llegué a dar clases hace varios años, noté que a la mayoría de los jóvenes no les gusta estudiar anatomía, por ejemplo. Les da flojera, mucha flojera. Y la anatomía es como el pilar de una casa. Sin pilares, pues se te va a venir abajo. Ni siquiera más bien la vas a poder levantar. Entonces, claro. Es muy, muy importante que estudien las bases del dibujo, cómo mover la figura. En las convenciones, muchos jóvenes me llevan sus muestras en cuadernitos, pero la mayoría son dibujos, pues como los que yo hacía cuando iba en la primaria. Entonces, no, pues ¿qué le puedes decir a alguien con un conocimiento tan bajo, ¿no? Yo solo les puedo decir, pues, que le echen muchas ganas, pero que no ese es el modo. El modo es cómprate libros de dibujo profesionales. Ahorita el internet es una maravilla. Ya en mi época de niño no existía el internet, pero ahorita existe y hay muchos lugares de donde aprender, ¿no? Entonces, ellos tienen esa ventaja. Pueden buscarse en internet buenos libros de anatomía, buenos libros de dibujo, copiar, oír los consejos de profesionales también es muy importante. La crítica es muy importante también, que se abran a la crítica, porque también luego el orgullo, híjole, es muy, 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 muy difícil luego de vencer. Bueno, Jan, pues quiero agradecerte pues, que hayas aceptado conversar con nosotros, con Tinta Café Librería, en esta primera emisión del Editorial Fest 2020, que como dijimos al inicio, es una serie de conversaciones con personajes del mundo editorial, pero que también buscamos salir un poco de estos límites y conocer y compartir con gente que se dedica a los cómics, al entretenimiento, a la cultura popular. Y pues nuevamente darte las gracias y qué bueno que aceptaste la invitación, y espero que no sea la primera ni la última vez que te tengamos por aquí. No, espero que no, y muchas gracias por la invitación. Más que nada también te agradecemos el que apoyes los esfuerzos que hacemos fuera de la Ciudad de México para dar a conocer el trabajo de todos ustedes. No, al contrario, pues nosotros agradecemos que nos apoyen también, que apoyen el mundo del cómic, que la verdad es que sí ha flaqueado mucho, sobre todo en esta época de la crisis del COVID, que nos tiene a todos encerrados, pero bueno, ahí vamos poco a poco.